Muy bien, pues vamos a seguir hoy con la serie que ya iniciamos hace unos domingos, como sabéis, que es el libro de Malaquías. Hoy veremos unos versículos a partir del capítulo 2 y versículo 17 hasta el 3:5. Pero quiero empezar haciéndoos una pregunta, y es: ¿has deseado alguna vez una justicia inmediata? Por ejemplo, en Barcelona se ven muchos carteristas que están robando todo el día y normalmente no les pasa nada. Pero hay veces en que roban a alguien que está fuerte, que es rápido y los pilla. Y cuando este que está fuerte y es rápido los pilla, pues cobran su merecido, si el otro no se pasa. Y si has vivido esto varias veces, dices, caramba, pues está bien que por alguna vez, como mínimo, reciban la justicia de lo que han hecho. Porque si esperamos a la justicia humana, si esperamos a que se pronuncien los tribunales sobre lo que han hecho, esto llega tarde y muchas veces es injusto. Así que nunca pagan por lo que hacen. Pero hay veces en que esa justicia es inmediata y parece que nos puede satisfacer, ¿verdad? Pero esto también nos puede pasar con la justicia de Dios. Es decir, a veces podemos desear que Dios aplique justicia de una forma inmediata, porque no puede ser que esto que está funcionando así de mal por culpa de estos que lo están haciendo mal, siga. Así que Dios, por favor, interviene con tu justicia para que todo esto desaparezca. Y podemos en este sentido desear también esta justicia inmediata por parte de Dios. Estoy seguro que habréis pensado así algunas veces. Ese es un tema largo, tiene muchos aspectos, pero hoy vamos a ver una parte, unos detalles de esto que os acabo de decir. Y vamos a leer el primer versículo en el que nos toca meditar, que es Malaquías capítulo 2 y el versículo 17. Malaquías 2, 17. Aquí dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Como podéis observar, aquí seguimos con la misma regla que hemos visto hasta ahora. Y es que Dios pone de manifiesto algo que están haciendo mal. Dios les dice a través de Malaquías a su pueblo algo que están haciendo mal, y el pueblo se excusa de ese pecado, como si se sorprendiera de que están haciendo algo mal. En el versículo 17 lo dice, ¿en qué le hemos cansado? No es normal que Dios esté cansado de nosotros. Y eso es algo que hemos leído en otros textos anteriormente. Si os acordáis, en el 1:6 dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En el 1:7, ¿en qué te hemos deshonrado? Así que la costumbre del pueblo era excusarse delante de Dios diciendo, ¿en qué hemos hecho esto de lo cual nos estás acusando? ¿En qué han cansado a Jehová esta vez? Pues el texto nos lo dice, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. ¿Por qué ellos piensan esto o dicen esto? Ellos podían observar que alguien hacía las cosas mal, de hecho, ellos mismos estaban desobedeciendo a Dios, que ellos hacían las cosas mal y no les caía un castigo por el hecho de hacer las cosas mal. Y si ellos tienen el chip de que una mala acción, de que algo que desobedece a Dios conlleva un castigo, entonces hacer las cosas mal y que no ocurra nada quiere decir
que Dios se complace en lo que están haciendo. No lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque si lo hicieran mal, Dios les castigaría. Así que siguen haciendo las cosas como las están haciendo mal, pero se excusan diciendo Dios se complace. Porque no reciben ningún castigo. Este es un razonamiento doloroso y es un dilema importante cuando quien dice esto es alguien que está haciendo las cosas bien. Por ejemplo, Job. Y si leemos el capítulo 21 de Job, vemos un dilema grande en ello. ¿Cómo puede ser que a los malos les vaya bien y a mí me vaya mal? Pero no es este el caso. Aquí no estamos hablando de personas buenas que están haciendo las cosas bien y dicen, ¿dónde está la justicia de Dios? No es este el caso. Aquí estamos hablando de personas que están desobedeciendo a Dios, aunque van al culto el sábado, aunque cumplen con los sacrificios, pero no lo hacen como Dios dice. Y si no obtienen el mal por el mal que hacen, entonces la conclusión es que Jehová se complace en ellos. Y esto no lo dicen como algo que les moleste, no lo dicen como algo que les esté yendo en su contra, sino al contrario, utilizan eso para justificar su actitud. Utilizan eso para decir Dios se está complaciendo porque no nos está castigando. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que de esta manera están cuestionando la justicia de Dios. Están cuestionando si de verdad Dios es justo. ¿Por qué? Porque no está pagando con mal a los que lo están haciendo mal, que son ellos. Y de aquí sale la pregunta en el 2.17. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está? Esta es una pregunta sugerida por los propios israelitas que están haciendo las cosas mal. Pero fijar, esta pregunta, que no está hecha por personas que buscan la justicia, pero esta pregunta sobre la justicia hecha por personas que no buscan la justicia, ¿a qué nos da pie? Es impresionante, pero da pie a que Dios responda con el mayor acto de justicia que ha habido en el mundo. Justicia con injusticia también, pero al mayor acto de justicia que ha habido en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios a esta pregunta responde con lo que llevará a cabo con Jesús. Jesús, finalmente, será el que hará la justicia que ellos están reclamando. A esta demanda de justicia por parte de Dios que ellos hacen, Dios les responde con Jesús. Y ahora lo veremos. ¿En qué consiste, por tanto, la respuesta? El capítulo 3, versículo 1, al principio dice, «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Es Dios, y Dios está diciendo, mirar, yo enviaré mi mensajero delante de mí. ¿Quién es este mensajero que Dios enviará delante de él? Pues según Jesús mismo, como nos dice en Mateo, este mensajero es Juan el Bautista. El mismo Jesús lo identificó y dijo, mirar, Juan el Bautista es de quien estaba hablando Malaquías. Así que este mensajero es Juan el Bautista. Y fijémonos que dice que éste preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Quién iría delante de Dios? Juan el Bautista. ¿A quién estaba preparando el camino Juan el Bautista? A Jesús. Por lo tanto, la ecuación es clara. Jesús es Dios.
Si el mensajero iba a preparar el camino de Dios y prepara el camino de Jesús, esto quiere decir que Jesús es Dios. Seguimos en el versículo 1. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí Dios está respondiendo a lo que parece que ellos esperaban, y es que la gloria de Jehová, que la presencia misma de Jehová debía volver al pueblo. En Ezequiel 10, antes de que Nabucodonosor destruya el templo de Israel, vemos como la presencia de Dios, como la gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo, se eleva y se va del templo. Los israelitas estaban confiados en que Nabucodonosor no podía destruir el templo. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Y Ezequiel describe cómo Dios se va del templo. Y después de que se va del templo, viene Nabucodonosor y destruye el templo. Pero en el mismo Ezequiel, en el capítulo 43 y en los primeros versículos, vemos la promesa de que otra vez la presencia de Dios volvería al templo. Así que ellos habían reconstruido el templo que Nabucodonosor había destruido, ya tenían un nuevo templo y lo tenían igual que el primero en cuanto a las órdenes de Dios, pero la presencia de Dios no había venido a este nuevo templo. Y ellos tenían la promesa en Ezequiel 43, lo podéis leer, no voy leyendo todo esto para no alargarme, pero ellos tenían la promesa de que la presencia de Dios tenía que volver al templo. Ahora ya tenían el templo, pero la presencia de Dios no volvía. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Dios está fallando a su promesa? Porque realmente lo prometió. Igual que nos describe cómo se fue, también dice que volverá, pero no vuelve. Y ya lo tienen todo. ¿Está fallando Dios a su promesa? Por supuesto, esto no era excusa para que ellos actuaran mal dentro del templo, para que ellos fueran sin ganas al templo, que es lo que estaban haciendo. Esto no es excusa para ellos, pero sí es cierto que tenían una promesa y no se estaba cumpliendo esa promesa. ¿Pero se cumplió? ¿Realmente la presencia de Dios volvió al templo que ellos habían reedificado? Si leemos en Lucas 2:22, nos dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, los padres de Jesús, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, es decir, al templo, para presentarle al Señor. Es decir, la promesa se cumplió. La presencia de Dios volvió al templo, pero esta vez ya no en forma de gloria, como se había ido, sino que esta vez la presencia de Dios volvió al templo en forma de niño. Jesús. Dios se había ido del templo y prometió que iba a volver. Y los padres de Jesús, llevando a Jesús al templo para presentarlo a Dios.
hicieron que esta promesa se cumpliera y que la misma presencia de Dios en Jesús estuviera dentro del templo. Por lo tanto, volvemos a Malaquías, ellos desafían a la justicia de Dios, dicen que Dios está contento con aquellos que hacen las cosas mal y Dios les responde con justicia. Pero fijaros que no les responde con una justicia instantánea, de la que yo os he hablado al principio, sino que les responde con una justicia eterna, con una justicia que se llevará a cabo de forma perfecta al final con Jesús. Faltaban 400 años para que Jesús entrara en el templo. Así que la respuesta de Dios a la demanda de justicia para ellos es Jesús. Él vendrá. Pedís justicia, os presento a Jesús. Dos aplicaciones para nosotros. En primer lugar, algo que hemos visto con ellos es que esperaban que la presencia de Dios volviera al templo porque tenían la promesa, pero no lo observaban. No ver el cumplimiento de alguna promesa que esperamos no quiere decir que no vaya a ocurrir. Y entiendo que esto es muy fácil de decir desde aquí. Y entiendo que es muy fácil decir esto cuando no es una promesa en la que estamos esperando para que nos libre de algo. Cuando uno está en una situación negativa y tiene promesas de Dios, entonces lo que espera es que Dios actúe de forma inmediata. Y reclamamos esas promesas. Es lo que ellos hacían. Pero la promesa no llegaba. Pero llegó. Ellos ya no estaban ahí cuando llegó. Pero llegó. Y lo mismo ocurre con nosotros muchas veces. La palabra de Dios no va a fallar. Nosotros la podemos interpretar de forma que parece que falle. Nosotros podemos pensar, mira, requiero que Dios cumpla ahora esta promesa, pero Dios dice, yo tengo mi tiempo. Yo lo he dicho y lo voy a cumplir, igual que con ellos, pero tengo mi tiempo. Y segunda aplicación al respecto, cuidado con cómo reclamamos la justicia de Dios. Ellos decían en el versículo 17, ¿dónde está el Dios de justicia? Esperaban una justicia inmediata. Pero yo ahora os pregunto, ¿es deseable una justicia inmediata? Así como hay veces que la observamos y decimos, bien, Dios ha actuado al momento, la ha hecho y la ha pagado. Y parece que eso sea bueno. Pero os pregunto, ¿es bueno una justicia inmediata? ¿Qué nos ocurriría a todos si cuando tenemos un mal pensamiento, si cuando hacemos algo mal, obtuviéramos en ese momento el pago de lo que estamos haciendo mal? Estaríamos prácticamente en sufrimiento continuo. Cuidado con pedir justicia inmediata para otros también. Porque si la queremos para otros, la debemos pedir para nosotros. Y si pedimos para nosotros justicia inmediata, esto nos tendría continuamente recibiendo justicia. Hasta aquí, Dios está respondiendo a esta demanda de justicia por parte de ellos. Cuando Jesús fue al templo, esto fue el principio de la respuesta a esta demanda de justicia. Pero como sabemos ahora, aunque ellos no lo sabían,
como sabemos ahora, esta venida de Jesús tiene dos partes. La primera para salvación y la segunda para juicio. Y ahora pasa a hablarnos de esta segunda parte de la venida. Ahora hemos visto cuando va al templo, cuando Jesús es niño y viene a la tierra, y en el versículo 2 nos pasa a hablar del juicio. Y aquí dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías está aquí diciendo, mirad, aunque seáis hipócritas pidiendo que Él venga para que haga justicia, aunque lo estéis pidiendo de esta forma y de que Él haga justicia, la realidad es que cuando venga, si hace justicia, vais a ser vosotros los que no lo vais a soportar. Si Dios viene y aplica la justicia que estáis pidiendo, ¿quién va a soportarlo? ¿Os pensáis vosotros que vais a soportar esta justicia y que esto va a recaer solo sobre los demás? ¿Pensáis que vosotros estáis libres de las cosas malas y que por tanto serán los demás los que recibirán el pago de esta justicia? Mucho cuidado con lo que pedís, diría Malaquías, porque es fácil ver el error en los demás. Es fácil ver que los demás tienen que pagar por esto o por lo otro. Pero el texto dice, mira, cuando Él venga y haga justicia, no quedará nadie de pie. Nadie. No serán los demás únicamente los que no quedarán de pie, sino que uno mismo tampoco quedará de pie. Él es como el fuego que quita las impurezas. ¿Creéis que no tenéis impurezas? ¿Creéis que delante de Él os presentáis como puros? Él quita todas las impurezas. Así que cuidado con la justicia que deseáis. Porque la justicia de Dios es una justicia perfecta. Y una justicia perfecta es una justicia delante de la que nadie queda de pie. Así que cuidado con desearlo de esta forma. Y en cuanto a la aplicación, esto nos sirve a nosotros también. Antes hemos hablado del hecho de recibir al momento el pago de lo que hacemos. Este es un aspecto. Pero ahora vamos al otro aspecto. Y es que vemos a personas que hacen las cosas mal, que hacen las cosas muy mal, que abusan de los débiles y no les ocurre nada. Nada. Al contrario, todo les va bien. Y el deseo es que llegue el Dios de justicia y haga justicia con ello. Si tenemos sensibilidad, este es nuestro deseo. Pero ¿qué está diciendo el texto? El texto nos está diciendo también a ti y a mí, cuidado. Porque cuando llegue este día de justicia, no será únicamente el que abuse de los débiles el que va a pagar. No será únicamente el malo de verdad el que va a pagar, sino que cuando llegue este día, ¿quién lo va a poder soportar? Nadie. Todos estamos bajo esa justicia. Por supuesto vemos a personas peores. Por supuesto vemos a personas que lo pueden incluso merecer más según nuestra propia opinión, ¿de acuerdo? Pero no estamos exentos. ¿Quién podrá mantenerse delante de esta justicia? Así que cuando pensemos en ello, cuando pensemos en ojalá Dios intervenga y termine con esta persona, pensemos también en nosotros. Porque si termina con él por hacer las cosas mal,
también debería terminar con nosotros. Versículos 3 y 4 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. En esta profecía que estamos viendo de Malaquías, los que hacían las cosas mal era el pueblo, por supuesto, pero sobre todo los sacerdotes. Los que tenían que guiar al pueblo eran los que estaban haciendo las cosas mal. Los sacerdotes, ¿a quién pertenecen los sacerdotes? A la tribu de Leví. No todos los de la tribu de Leví son sacerdotes, por supuesto, pero sí lo son aquellos que son de la familia de Aarón. Y ellos debían de llevar al pueblo por el buen camino, pero la realidad es que ellos eran los primeros en ser desviados. ¿Y qué es lo que nos dice aquí la profecía? La profecía nos dice que, en primer lugar, va a limpiar a los guías, a los levitas, a aquellos a los cuales el pueblo sigue. Y si los limpia a ellos, entonces el pueblo seguirá a personas limpias. En los versículos 7 y 8 del capítulo 2 nos pone lo que es el deseo de Dios para los sacerdotes, para que el pueblo siga a los sacerdotes que hacen las cosas bien. Dios dice, mira, el pueblo tiene que buscar la ley de la boca de los sacerdotes. Pero si os habéis corrompido, ¿qué es lo que van a buscar? Y en esta profecía, Malaquías está diciendo, mira, a los primeros a los que voy a limpiar es a los que tienen que llevar la ley al pueblo de Dios. Entonces, cuando estén limpios, traerán ofrenda en justicia. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Que esto le agradará a Jehová. Y Dios dice, mira, cuando esto ocurra, cuando traigan la ofrenda así, será para mí como cuando traían ofrendas con David, con Salomón, con Ezequías, con Josías, en momentos de avivamiento, donde estaba el pueblo en su máximo esplendor espiritual. Es lo que Dios recordará cuando se traigan las ofrendas con un pueblo limpio. Ahora, os hago la pregunta, ¿quiénes son estos que son limpios? ¿Quiénes son estos que son limpiados y que traen las ofrendas a Dios? ¿Quiénes son? Según el texto, son los que viven después de que el Señor haya entrado en el templo. Por lo tanto, son los que viven después de la venida del Señor, de la primera venida del Señor. ¿Por qué? Porque Él los limpia después de haber venido. Y el texto nos está hablando en términos de Judá y de Jerusalén, de judíos y de Jerusalén, pero esto, según vemos en el Nuevo Testamento, aunque no voy a explayarme ahora en esto, se aplica directamente a nosotros. ¿Quiénes son los israelitas de Dios actualmente? Los que tienen la fe de Abraham, los que creen en Jesús. ¿Dónde hay que adorar ahora? ¿En Jerusalén? No. Hay que adorar en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. De manera que lo que está diciendo aquí es que estos que van a adorar después, limpiados por Jesús, adorarán de una forma en que Dios los verá y se gozará igual
que en los mejores tiempos de David, que en los mejores tiempos de Salomón, que en los mejores tiempos de Ezequías. ¿Es impresionante esto? Esto tiene aplicación directamente para nosotros. Mirad, lo que está diciendo esto es que si Dios te ha limpiado, si realmente has creído en Jesús y de esta forma te ha purificado, te ha limpiado, tal y como el texto dice, ofreces a Dios alabanza y Dios se goza igual que en los mejores tiempos de David, igual que en los mejores tiempos de Salomón, igual que en los mejores tiempos de Ezequías o que Josías. Eso es lo que está diciendo. ¿Por el mérito de quién? ¿De los que alaban? ¿De los que adoran? No. Por el mérito del que los ha limpiado. Porque Jesús es el que los ha purificado y entonces es cuando pueden alabar de esta forma. O sea, fijémonos en lo que está diciendo. Él está diciendo, mirad, estáis en Santa Coloma, estáis en un local de alquiler y estamos contentos, pero no es el templo. Estamos en un local donde no tenemos oro, tenemos pladur. Pero si habéis sido limpiados por el que purifica, si habéis sido limpiados por el que vino al templo, si habéis sido limpiados por ello, la alabanza que hacéis en medio de un local de alquiler con pladur, con humedades, con todo lo que sea, la alabanza que hacéis aquí es para Dios como la alabanza que se hacía en los mejores tiempos de David en el templo. En medio de oro, en medio de una pompa que no nos podemos ni llegar a imaginar nosotros ahora. Y Dios dice, ¿habéis sido limpiados? ¿Habéis sido purificados por Jesús en el sentido de que os habéis dado cuenta de que hacéis las cosas mal, de que habéis hecho cosas mal y de que solo Jesús os puede purificar? ¿Os habéis dado cuenta de esto? ¿Habéis creído en Él? Porque si es así, donde estéis alabando, estáis creando un gozo en Dios equivalente al que tenía en la mejor época de David, Salomón o Ezequías. En aquel momento solo se podía alabar de esta forma en Jerusalén, porque es donde estaba el templo. Pero ahora Dios dice que se le adora en espíritu y en verdad. Y esta verdad probablemente es Jesús. ¿Adoras en Jesús? Eso no significa cantar únicamente. Se puede cantar, se puede vibrar con las canciones, se te pueden poner los pelos de punta con las canciones, pero no estar haciéndolo en Jesús. No estar haciéndolo en aquel que purifica de verdad. Pero si lo estás haciendo en aquel que purifica de verdad, si lo estás haciendo en aquel que limpia, entonces la adoración que sube a Dios es una oración, una adoración como la de los tiempos antiguos, como la de David, Salomón y todos los avivamientos que hubo. Qué privilegio, ¿verdad? Esto debe de tocar mi conciencia a la hora de venir aquí. Esto debe de ayudarme a ver mi venida el domingo tal y como Dios la ve. Y si era glorioso acercarse al templo en medio de todo Jerusalén, ir hacia el templo, ir cantando salmos como iban,
Si esto era impresionante, Dios dice, mirad, para mí no es menos impresionante que tal día como hoy en Santa Coloma haya personas limpiadas y purificadas por Jesús y que me alaben. No es menos impresionante para Dios. A nosotros el templo nos impresionaría. El oro que había nos impresionaría. Los patios que había nos impresionarían. Pero Dios no es un Dios que mire lo material. Dios es un Dios que mira el corazón. Ellos estaban cumpliendo en lo material. En las apariencias externas estaban cumpliendo, en algunas no, pero estaban cumpliendo en muchas. Y Dios dice, no me importa eso. Lo que me importa es que llegará un día en que mi presencia vendrá al templo. Y esa presencia, que es la de Jesús, será para purificar a todos. A todos los que creen en Él. Seguimos leyendo el versículo 5, ya para terminar. Y dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos algo que siempre vemos relacionado en la Biblia, siempre lo vemos relacionado. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la limpieza, el purificar, pero eso siempre está asociado a juicio. ¿Por qué tiene que haber limpieza y por qué tenemos que ser purificados? Porque hay un juicio. No puede haber limpieza ni tenemos que ser purificados si no hubiera juicio. Y fijémonos cómo describe aquí Dios a los que no han sido purificados. Antes nos ha hablado que limpiaba y que purificaba. Y ahora está diciendo, pero mira, vendré en juicio. Y podría decirnos, y los que van a recibir el juicio son aquellos que no han sido purificados. Son aquellos que no han sido lavados. Lo podía haber dicho, ¿verdad? De hecho, sería decirlo en los mismos términos en los que he hablado antes. Antes ha hablado de limpieza y de purificación. Estos alaban y Dios lo recibe con agrado. Y ahora podría hablar de los que no tienen limpieza ni purificación y que les viene el juicio, pero no lo hace así. ¿Cómo describe a aquellos que no han sido purificados? No dice únicamente que no han sido purificados, sino que habla de ellos diciendo que van a hechicería, adulterio y mentira. 3 aspectos que a Dios no le gustan. Pero fijaros, voy a hacer énfasis en los siguientes. ¿Qué dice después? ¿Cuál es la característica o una de las características de los que no han sido purificados? Qué bonito es esto, ¿eh? De los que no han sido purificados. ¿Es porque a alguien le está gustando? No. Fijaros cómo los describe. Dice, los que defraudan al jornalero, a la viuda, al huérfano y hacen injusticia al extranjero. ¿Cuál es el sentido aquí? Todos estos son los que se aprovechan del débil. Estos son los que se aprovechan del indefenso. Defraudan al jornalero, él es el empresario y no le paga. A la viuda,
a la que no tiene quien dé voz por ella, al huérfano y al extranjero, a los más débiles, a los más necesitados, a los que no tienen quien los defienda. A estos es a los que Dios protege de una forma especial. A estos que parece que no tienen voz, a estos que parece que cuando gritan nadie les oye, Dios dice, estoy pendiente de ellos. Estoy muy pendiente de ellos. Y cuidado con el que se aproveche de ellos. Cuidado con el que se aproveche del jornalero, de la viuda, del huérfano o del que hace justicia al extranjero. ¿Sabéis? Es una promesa que Dios está diciendo que hará. Hoy en día observamos que hay justicia para el jornalero. ¿Lo observamos? Y aquí vivimos en un país en que hay leyes y se procuran respetar estas leyes. Dejémoslo así. Pero el mundo es más grande. ¿Se hace justicia al jornalero? ¿Se hace justicia a la viuda? ¿Al huérfano? ¿Al extranjero? La historia se repite una y otra vez. Los débiles son los que pagan. Los débiles son los que sufren. ¿Y qué está diciendo Dios aquí? Yo me ocupo de ellos. El juicio que está anunciando en este versículo 5 es para los que se están aprovechando de los débiles. ¿Observamos este juicio? ¿El empresario que se aprovecha de los trabajadores está pagando por ello? ¿O tiene mejores abogados que los trabajadores? ¿Los extranjeros están sufriendo por el hecho de serlo? ¿Las viudas, el huérfano? ¿Quién alza su voz por ellos? Nos ocurre lo mismo que le ocurre a los israelitas en el tiempo en que se estaba escribiendo esto. Ellos tenían una promesa, la promesa de que la presencia de Dios volvería al templo. Pero no se cumplía. No lo veían. Y de hecho no lo vieron. Aquí tenemos otra promesa. Aquí tenemos la promesa de juicio contra aquellos que se aprovechan del débil. Pero no lo vemos. De hecho, vemos exactamente lo contrario. Pero ¿sabéis qué? Igual que la promesa que ellos no veían y no vieron se cumplió, esta también. Y llegará un día donde el jornalero, la viuda, el huérfano y el extranjero verán que sí había alguien que estaba pendiente de ellos y que las injusticias que han recibido tienen su paga. Porque un Dios justo no deja injusticias pendientes. Así que una característica de estos que han sido limpiados, de estos que han sido purificados, es que tienen cuidado con el débil. Es que tienen cuidado con aquel de quien nadie tiene cuidado. Es que tienen cuidado de aquel que no tiene nada que ofrecerles porque es pobre. Es que tienen cuidado de aquel de quien nadie se ocupa porque, humanamente hablando, no merece la pena. No voy a obtener nada al ocuparme de la viuda, del huérfano, del jornalero. Más vale que me ocupe del empresario, que de él sí que podré obtener beneficios. ¿Quién ha sido purificado? Quien tiene dentro a este niño que fue al templo, se ocupa de esto. Conclusión. Y para terminar, lo que Dios ha dicho a estos israelitas,
¿quién quedará de pie cuando el juicio venga? Nos lo dice a nosotros también. Porque podemos creernos muy buenos. Pero ¿quién quedará de pie cuando el juicio venga? Y mira, uno puede decir, mira, jamás he defraudado al jornalero. Jamás me he aprovechado de la viuda, del huérfano o del extranjero. Al contrario, les ayudo. Y hay mucha gente así. Y piensan que por esto no necesitan ser purificados por este niño Jesús que fue al templo. Pero la realidad es que el estándar de lo que Dios pide no lo cumple nadie. La realidad es que todos estamos bajo este juicio, todos. Y lo que Dios está diciendo en este pasaje es: cree en este Señor, en este niño que fue al templo, que cumplió la promesa. ¿Por qué? Porque Él te va a purificar, Él te va a limpiar, y cuando llegue este juicio, entonces vas a soportarlo. No por ti, no por mí, no porque sea bueno y me ocupe del extranjero, sino porque quien es perfecto ha hecho que tú tengas su perfección. Este es el mensaje. ¿Quién se mantendrá de pie este día? ¿Quién se mantendrá de pie? Mi deseo y mi oración es que todos los que estamos aquí nos mantengamos de pie este día, pero no por nuestros méritos, no porque seamos buenos, porque nadie lo es, sino únicamente porque hemos acudido al que nos lava y nos purifica. Y de esta forma, la alabanza que presentamos aquí es una alabanza de tal agrado para Dios que le recuerda a la que se hacía en tiempos de David, Salomón, Ezequías o Josías. Pues que Dios nos ayude para ver esta grandeza, para ver la grandeza de su obra y la grandeza de su misericordia, para rendirnos a ella y para darle gracias siempre por este privilegio. Pues que Él nos ayude.